Hoy vamos a hablar un poco del niño interior, por lo menos ahora, hasta ahora. Después más tarde vamos a ver sobre un poco sobre constelaciones. Pero ahora vamos a trabajar un poco con el niño interior desde una mirada, más que nada, sobre lo que significa el niño interior, que habla de este miedo, ¿sí?, que tenemos cuando somos niños. Le llamo miedo porque por más que el niño vive conectado a todo, cuando no entiende muchas cosas, cuando es niño, las va reprimiendo, las va guardando. Eso se transforman en heridas, que bueno, constelaciones nosotros lo llamamos anhelos, todo eso que sentimos que queríamos que nuestros padres nos den y no nos dieron. Y bueno, esto tiene una explicación, y bueno, la explicación que vamos a ver está basada en un libro que se llama De la codependencia al amor, a la libertad, ¿no? Que es lo mismo, el amor, la libertad, o del miedo al amor, que es de una autora que se llama Krishnananda, que bueno, no sé si escribió otros libros más, pero bueno, este es uno de sus libros, y habla justamente de este viaje que nosotros tenemos que emprender para conectar otra vez con nuestro interior. A veces nosotros le llamamos trabajo interior y decimos, bueno, lo que yo estoy haciendo es un trabajo interior para sanar, porque todos sentimos que, bueno, estamos en este mundo y a veces no sabemos cómo lidiar con todas estas emociones que no fueron abrazadas por nosotros. Entonces él lo plasma en su libro como un viaje hacia el interior, en donde nosotros partimos justamente desde ese miedo, esa sensación que tenemos a la vida, y, y bueno, dice que tenemos que regresar justamente al centro, ¿no? El centro viene a ser hacia uno mismo. Y nos da como un ejercicio, da un ejercicio al comienzo de su libro. A mí ya es como que esto de los círculos ya es como ya algo cotidiano, porque todo parece que lo explicamos con círculos. Y está bueno explicar con círculos porque es una manera de salir de esta idea que nosotros tenemos lineal de ver el mundo o la vida, ¿no? Es esta biografía así como una línea recta, que me pasó esto, después el otro, y tratamos de atar cabos para entender y comprender lo que nos está pasando ahora. Y acá la autora lo plasma como un círculo, como que nos imaginemos que estamos parados en un círculo y ese círculo, alrededor de ese círculo hay otro círculo y alrededor de ese círculo hay otro círculo, como si fueran tres círculos. El medio, ¿no? O el centro, podríamos decir, el que está entre medio de estos dos, del centro y el exterior, o sea, el círculo exterior, el del medio y el del centro. Todos estos círculos hablan de cómo se fue estructurando nuestra psiquis. Nuestra psiquis se fue conformando de determinada manera y así fue como ahora, hoy en día, nosotros nos podemos percibir a nosotros mismos. El primer círculo, en el que estoy parada, es un círculo que habla de mi esencia, de lo que yo soy. Alrededor mío hay otro círculo que habla de mi vulnerabilidad, o sea, de mis sentimientos. Y alrededor de mis sentimientos hay otro círculo que me protege. Es decir, que nosotros hemos construido como un muro, como una muralla alrededor de nosotros mismos para protegernos del dolor. ¿Por qué? Porque hay algo que me dice que si yo fuera adentro, si yo fuera a mi interior, eso sería muy doloroso para mí, no lo podría soportar, como un miedo a conectar con mi yo real, porque con el otro yo ya estamos reconectados, pero mi yo real le tengo miedo, mi esencia. ¿Por qué? Porque eso me invita a mirar dentro de mí, me invita a poder separarme de ese dolor y poder abrazarlo desde otro estado. Cuando comenzamos el trabajo, bueno, lo que le llamamos trabajo interior, o es como le llama esta autora, el regreso a nosotros mismos, tenemos que atravesar esta capa.
Primero tengo que descubrir que yo estoy viviendo en esa capa externa, una capa en donde creo y estoy muy convencida de que yo controlo mi miedo, controlo lo que pasa allá afuera, controlo. Y así mientras controlo, sobrevivo. Se nos hizo tan familiar que para nosotros controlar ya es algo naturalizado. Y claro, ver que realmente estoy controlando mi vida es un proceso que es bastante dificultoso. ¿Por qué? Porque yo ahí en esa capa externa me siento muy segura en ese anillo. Ese anillo, ese círculo para mí es muy seguro, muy conocido. Y creo que ahí no corro peligro. Y aventurarme a la capa que sería la del medio, que sería mis sentimientos y contactar con mi sentir, me va a provocar que afloren todos esos recuerdos, todos esos sentimientos, todas esas emociones que yo, mediante mi capa de protección, no permito sentir. Entonces hay una parte nuestra que evita sentir el dolor, creyendo que estando en el reino de la seguridad, que es la capa externa, yo estoy muy bien. Es como algo que me excede a mí. No es que nosotros lo hagamos de una manera consciente. Lo hacemos porque ya estamos muy acostumbrados a estar ahí. Y entonces, bueno, en cierto modo la otra parte, la parte que sería nuestra esencia, tira de nosotros. Este tira de nosotros, esta idea de que hay algo más, está latente en todos nosotros. Por más que veamos a una persona que es, qué sé yo, muy iracunda o le llamemos mala persona, como se acostumbra a llamar, todos, desde ese que parece bueno hasta ese que parece malo, todos tenemos esa otra parte que se llama el amor que somos, que nos tira, nos tira. Por eso es que así es como uno pasa por los procesos y dice, ay, yo estoy haciendo un proceso de despertar o de trabajo interno. Bueno, ese trabajo interno se lo agradecemos a esa parte nuestra que tira de ahí, de nosotros, y nos llama a mirar nuestro dolor. Hasta que no miremos el dolor, no vamos a sanar. Esto, por más que suene duro, es que es así. Por eso cuando uno hace un proceso de terapia, por ejemplo, con un psicólogo o cualquier otra terapia, tiene que atravesar todo ese dolor. Lo que pasa es que la capa de protección ha sido tan dura, se ha solidificado tanto, que se hizo un muro, un escudo, se transformó en bloqueos, que ahora, ¿sí? Estamos tan acostumbrados a usarla que nos cuesta mucho trabajo soltarla. Eso hace que nosotros desperdiciemos energía. Nosotros somos como, ¿vieron así como uno malgasta el dinero? Bueno, también malgastamos la energía. ¿Por qué? Porque la utilizamos a toda la energía que tenemos disponible para pensar, para dramatizar la vida, bueno, comiendo, comprando cosas, haciendo cosas que me mantengan segura y a salvo. Esa es una idea que nosotros tenemos. Para hacer esto, todos hemos tenido que construir un personaje, o sea, un rol, adoptar un rol. Cada uno adoptó el rol que pudo. Alguien se adoptó el rol de poderoso, otro se instaló en el de la víctima, otro se instaló en el de ser una chica sexy, otro ser el buen samaritano, otro está en el rol del espiritual, otros en el encantador, en el inteligente, divertido, atlético. Cada uno ha buscado algún disfraz para esconderse, porque así seguimos creyendo que detrás de esa máscara, de ese rol, de ese disfraz, yo sigo siendo yo y estoy protegida. Esos roles lo único que hacen es agrandar
justamente esa capa. Cada vez esa capa se hace más dura, más impenetrable. Y en una parte de nuestra mente es impensable imaginar una relación con otro que no sea justamente desde esa imagen que yo me construí. Yo me hice una imagen, ¿vieron este asunto donde le dice la Biblia? Que nosotros, Dios nos hizo imagen y semejanza. No, es al revés. Nosotros nos hicimos una imagen de los otros, una imagen nuestra y una imagen de Dios. Y así, en ese entretejido, tenemos imágenes que, por más que sean imágenes, para nosotros son muy reales y las defendemos a capa y espada, para no tocar con esa zona que se llama vulnerabilidad. Porque eso sería como decir, me desnudo, me saco toda la ropa y ahora me ven desnuda. Y para mí eso sería terrible. ¿Por qué hemos hecho esta capa de protección? Debido a que cuando éramos niños nos sentimos atacados, nos sentimos vulnerados, que se nos decían cosas que nos dolían. Y cada vez que nos han dicho cosas que nos dolían, esa capa iba creciendo. Fue creciendo de una manera tan rápida que llegamos a la edad que tenemos y claro, estamos identificados con el rol. Estar identificado con el rol es estar identificado con la capa de protección. Y ahora vivimos así y decimos, bueno, está bien, yo soy así, ¿no? La mayoría de la gente dice, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Soy así, él es así, el otro es así. Es como que nos relacionamos unos con otros desde esa capa de protección. De esa manera malgastamos nuestra energía, empezamos a sentirnos débiles, desconectados de nuestros sentimientos. Y entonces, claro, cuando queremos conectar con el sentir, es algo que para nosotros es muy difícil y doloroso. ¿Por qué? Porque ya esto se hizo costumbre, relacionarme con alguien, tener conflictos con otros, chocar con las opiniones e ideas de otro, debido a que prefiero eso, aislarme, distanciarme, antes que mostrarme. Esto fue provocando como una cerrazón en todos nosotros, ¿sí? Como si nos escondiéramos adentro de un fuerte, ¿sí? Y ahora estamos adentro de ese fuerte, creyendo que estamos protegidos, y nos vamos relacionando desde ese lugar. Creemos que nos comunicamos, creemos que nos entendemos con aquellos que, bueno, que parece que deben tener las mismas capas de protección que nosotros, pero no nos abrimos. Entonces, a veces los otros no se muestran hacia nosotros como nosotros quisiéramos que se mostraran, entonces intentamos cambiarlos, tenemos expectativas sobre los otros, queremos controlar al otro, o lo culpamos al otro, o juzgamos a los otros, o somos sarcásticos con los otros. Y así seguimos desperdiciando energía. Es como un estado de ataque-defensa continuo. Por eso es una capa de protección. Y observar la capa de protección no es sencillo, porque cada vez que parece ser que la voy a observar, recuerdo el miedo que me va a provocar hacer eso y entonces vuelvo otra vez a instalarme en esa capa. En realidad la única manera que hay de observar algo es observarlo sin juicio. Y a nosotros observar sin juicio es una tarea sumamente difícil. Observar sin juicio a los demás y observarnos sin juicios a nosotros, es lo mismo. Es como que estamos tan acostumbrados a manejarnos por estos términos, bien, mal, lindo, feo, correcto, incorrecto, que sacar eso a nosotros nos da mucho miedo.
Lo único que tendemos a hacer es a cambiar. Por eso hoy en día el crecimiento personal, cuando las personas hacen trabajo interno, lo confunden con cambiar, con mejorar, con lograr, que si ahora era así, ahora voy a ser mejor. Y creemos que eso es sanar, a eso nosotros le llamamos sanar, porque bueno, obviamente, es a donde podemos llegar sin tanto miedo. Todo eso lo hacemos justamente para no tocar esa capa de vulnerabilidad, para no ir a ese sitio, ese lugar donde están todos nuestros sentimientos, todo ese niño herido que jamás hasta ahora fue mirado, abrazado. Si nosotros nos atreviéramos a mirar ahí, nuestra energía empezaría a crecer, empezaríamos a sentirnos bien, empezaríamos a sentirnos alegres, tranquilos, fluiríamos. Pero claro, hasta ahora no nos hemos animado a hacer esto porque hemos experimentado muchas veces que la capa de protección era más cómoda. Y meternos en la capa de vulnerabilidad es como un sentir, bueno, se me va a destruir todo este rol y todo este castillo que yo hice durante tanto tiempo. Por eso, por lo general, las personas es raro que inicien un camino hacia adentro pasado los 30 años. Por lo general, tenemos que haber pasado los 30. Son muy pocas los seres humanos que antes de los 30 inician un camino. Son contados con los dedos, podríamos decir. La mayoría, hasta los 30, construimos un ego bien fuerte. ¿Sí? Ahí nos peleamos con todo el mundo, luchamos contra la vida, queremos saber cómo son las cosas. Después de los 30 empezamos como un camino de descenso, donde ya, bueno, nos pasaron unas cuantas y empezamos a sufrir tanto que decimos, bueno, algo tiene que estar pasando acá, no puede ser que siempre me pase lo mismo. Entonces iniciamos un camino. Al principio tomados de la mano de nuestro ego y construyendo un ego espiritual donde creemos que somos muy evolucionados. No sé, me acuerdo cuando tenía 28, tenía una amiga, nosotras leíamos libros todos así, de metafísica, de esto, de lo otro, y mirábamos a los demás y decíamos, mirá, pobres, todos los que les falta a ellos, como si nosotras fuéramos, no sé qué. Imagínense de ahí hasta esta altura todo lo que a uno le ha pasado. Pero al principio es muy normal pasar por el ego espiritual. Hay gente que no lo suelta nunca, pero al principio es como algo natural, porque es común decir, ay, al fin me estoy dando cuenta y estoy, ¿no? Sanando, no sé qué. Y en realidad lo que estamos haciendo es como una transformación del personaje. Estamos transformando un personaje asustado y dolido en un personaje ahora que se cree el superhéroe y que ahora es el salvador de los otros y que es bueno y no sé qué. Ese proceso es, bueno, pasa en todas las personas. Después el ego espiritual hay que ir soltándolo y dándonos y iniciando el camino hacia la humildad, a darme cuenta que en realidad no sé tres pepinos de nada, que todo esto, esta información, cantidad de información que adquirí, no me sirvió para tres pepinos. Esto yo sé que es difícil para el ego, porque el ego es como que le gusta la información. Por eso a mí me pasa, ¿no? Que las personas me dicen, no, pero me vas a dar tantos PDFs y tantas cosas para tener, y como que necesitamos tener mucho escrito y le damos mucha importancia al saber intelectual. Hay un punto en donde estamos ahí y creemos que así nos sentimos seguros, como que bueno, seguimos reforzando la capa de protección. Ahora creo que yo sé y que los otros son los que no saben, inclusive me creo que yo ahora estoy más sana que los otros, entonces yo puedo ayudar a otros, ¿no? Y vamos pasando por todo esto. Pero no hicimos ese movimiento hacia la capa del medio, la del centro. ¿Por qué? Porque para eso yo tengo que atravesar por esa zona de vulnerabilidad por la cual no quiero pasar. Porque cuando llego a esa zona aparece como si fueran
un semáforo, una alarma que dice traición, traición, te van a traicionar, te la van a poner, te van a cagar, tené cuidado, tené cuidado. Se empieza a activar eso. Eso es normal. Si a ustedes les pasa, quédense tranquilos porque es normal que suceda. Porque nosotros, recuerden que construimos la capa de protección porque sentimos eso. Nos sentimos vulnerados, traicionados, no sé, ninguneados. Todo eso, la única forma que tuvimos de protegernos fue tejer todo ese rol y ese personaje. Y entonces ahora yo creo que de esta manera, mediante esta capa, yo no voy a volver a sentir ese miedo, esa culpa, esa sensación de amenaza. ¿Por qué? Porque esta otra capa me protege. Lo que creo, en cierto punto de mi vida, todos creemos lo mismo, es que parece ser que soy yo la única que le pasa eso. Pero después empezamos dando cuenta que no, que a los otros también. Los otros también pasaron por lo mismo. Los otros también sufren igual que nosotros. Los otros también tienen ese miedo de tocar esa zona vulnerable. Nuestros primeros maestros, obviamente que fueron nuestros padres, porque, bueno, padres o los que nos criaron, ¿no? Ellos fueron los que primero nos empezaron a justamente a, bueno, ayudar a que nosotros tejiéramos esta capa de protección, porque al principio éramos muy vulnerables, pero después empezamos a sentir que, por ejemplo, si llorábamos, mamá y papá nos miraban y decían, no, Pepito, no llores, no tenés que llorar, no hagas esto, me vas a hacer pasar vergüenza. Empezaron a decirnos muchas cosas en donde, hablando de vergüenza, toda esa vulnerabilidad, ¿sí?, se llenó de vergüenza y, como dice acá la autora, sufrimos como un shock. Nos sentimos traicionados, desesperados, sentimos ira, nos sentimos descuidados, nadie nos miró, nadie nos aprobó. Fíjense en que todas estas palabras que yo les estoy diciendo, que la dice la autora, son las cosas que después la gente viene a constelar. Y uno dice, oh, cosa rara. Claro, sí. Todo eso lo hemos sentido todos. Por eso llega un punto que cuando uno constela sabe que está constelando siempre lo mismo, por más que la gente cuenta historias distintas. Pero en el fondo, todo tiene que ver con esta capa media, en donde está almacenada una gran cantidad de ira, una gran cantidad de dolor. Y bueno, nadie quiere ir ahí, porque ir ahí la verdad que no es nada bonito. Todas estas heridas que hoy en día siguen abiertas es lo que nosotros le llamamos el niño interior. Porque a veces la gente, uno le habla del niño interior y se piensa que es uno cuando era niño, y es el niño, y se queda la imagen del niño, ¿no? Pero es que lo que sintió ese niño, eso que sentí, eso que me dio tanto miedo, tanta culpa, que me hizo sentir indigno, que me hizo sentir humillada, que me hizo sentir enjuiciada, que me hizo sentir privada, todo eso quedó ahí, en esa capa media. Por eso a veces vieron que hay autores que trabajan el niño interior y le dan mucha importancia. No, lo que vos tenés es la herida de humillación, vos tenés la herida de no sé qué. Y bueno, nosotros tenemos una tendencia grande a clasificar, que esta herida no es igual que la otra, es que son todas iguales. Son heridas. Es todo eso que yo no pude sentir. Me dio miedo sentir. Y para dejar de sentir, construí una capa de protección. Y ahora creo que así estoy a salvo. Piensen que estas palabras resuenan con lo que nosotros hacemos cuando constelamos. Claro, algunos han tenido heridas aparentemente más grandes que otros porque el que sufrió de niño
abuso sexual, físico, emocional, que sufrió abandono literal porque sus padres, no sé, se fueron y lo dejaron en un orfanato, o no sé, las cosas que diferentes que nos han sucedido, obviamente que son más dolorosas, parece, que aquel niño que, bueno, que se crió con sus padres y tuvo una infancia, bueno, más benevolente. Pero todos hemos sentido esto, de una u otra forma, a través de todos esos que nosotros veíamos ahí afuera, nuestros padres, nuestros hermanos, los maestros también, cuando íbamos a la escuela. Eso hizo que nuestra energía, podemos decir, se congelara. Toda esa energía, esa capa de vulnerabilidad, quedó como así, cristalizada. Es como sentirnos que nuestra energía fue avasallada, podemos decir. Y empezamos a perder contacto. Por eso cuando yo les cuento que todos estamos desconectados, a veces la gente se asusta. Pero es que es verdad. Pero no es que estamos desconectados, pues estamos chiflados. Bueno, en cierto punto estamos medio chiflados, pero estamos desconectados del sentir. Porque desconectarme del sentir es una manera de sobrevivir. Entonces yo digo, bueno, si no siento, entonces yo sigo sobreviviendo. Lo que no me doy cuenta es que sigo protegiendo mi herida y la herida sigue estando abierta. Es como que, como ahora perdí la conexión con ese dolor, porque claro, la capa de protección la estoy pasando mejor, eh, también empiezo a sentir miedo de acercarme al dolor de los otros. Y fíjense en que esto pasa, más nosotros que hacemos este tipo de trabajo, que cuando estamos en una situación, por ejemplo, en una sesión de constelación, cuando llegamos al punto donde tocamos con el dolor del otro, si yo todavía ese dolor no lo pude resolver, porque yo no lo pude atravesar, es que me va a dar miedo. O sea, porque lo voy a ver ahí. Entonces voy a tratar de que mi consultante ahora, bueno, no sé, llevarla, cambiarle el tema, cambiemos de tema, vayamos para allá, ¿no? Esto va a suceder hasta que nosotros podamos darnos cuenta que sentir el dolor no es nada terrible. Nos contaron que era muy terrible, por eso es que no lo creímos. Por eso fíjense que cuando constelamos nosotros tenemos que volver a hacer contacto con nuestros padres, lo importante que es, porque justamente es con ellos con los que tenemos más peso, más carga. Obviamente que todo eso que nosotros recibimos cuando éramos niños, ¿m? Provocó y aumentó, como dije recién, ese dolor. Se hizo más profundo, podemos decir, más grande. Me hizo sentirme indigna, me hizo sentirme privada de ciertas cosas. Es como que hubiésemos perdido la inocencia, ¿no? Es como decir, bueno, es que si yo vuelvo a sentirme inocente, es que me estoy sintiendo vulnerable y es que los demás se van a aprovechar de mí y otra vez vuelvo a contactar con lo mismo. Por eso es que es tan complicado y difícil trabajar con el niño interior. Por eso esta actitud de investigar qué es lo que nos está pasando de una manera amable, por eso es que a veces necesitamos de otro que nos ayude a mirar y de una forma gradual puede justamente ayudarnos a dar los primeros pasos para entrar ahí, para entrar en esa zona, en ese lugar, en ese espacio que después todo está dentro nuestro, no está en ninguna parte. Cuando empezamos a sentir el dolor, cuando nos damos cuenta que sentir ese miedo no es malo,
porque también nos enseñaron que sentir miedo es malo, debido, bueno, a que el miedo está mal visto en el mundo. Bueno, excepto que tengas miedo por algo normal, que no sé, que te corra un león o que te van a matar. Pero una persona miedosa no está bien vista. O sea que también lo reprimimos el miedo y no nos mostramos que sentimos miedo. Entonces, conectar con el miedo nos da miedo. Es como que siento que voy a perder el control. La sensación de que se me va a ir todo de las manos. Esas sensaciones son las primeras con las que contactamos cuando trabajamos con el niño interior. Pero sin embargo, si no experimento ese miedo y ese dolor, es que la herida no se va a cerrar. La herida vuelve a quedar abierta. Por lo general, la mayoría de nosotros lo hacemos en actitud de lucha. Queremos sanar luchando contra nosotros, ¿no? Es como que, no sé, hubiera un dragón dentro de nosotros lo quisiéramos matar al dragón, a que ese dragón se calme, se vaya. Y me peleo conmigo misma. ¿Por qué? Porque tengo miedo otra vez de contactar con eso y sentirme frustrada, decepcionada, sentir que no pude. Y cada vez que luche es que me voy a encontrar con la frustración y con la decepción, porque lo estoy haciendo desde un lugar en donde yo creo que tengo que a palos remendarme. Estos movimientos que hacemos al principio, después cuando tomamos conciencia dejamos de hacerlo, nos llevan a entrar como en un bucle. Entonces vuelvo, o sea, a sentir lo que sentí y como me da miedo, vuelvo otra vez para atrás. Y entonces parece que no avanzo nunca, nunca reconecto. Por eso es tan importante esto que nosotros, bueno, con las chicas que estudian constelaciones, siempre lo hablamos, trabajar con esto de observar. Observar es atender, atender con sentido de atención, pero no una atención de alerta, de estar así, no, de estar atenta a lo que siento a cada instante, de darme espacios en los que estoy en silencio y me escucho ese silencio dentro mío y me doy cuenta que eso me ayuda a hacer espacio. Esto de hacer espacio es justamente lo que sienten por lo general los consultantes cuando van a hacer una constelación, sienten eso, que se produjo espacio. Nosotros lo que no nos permitimos es darnos espacio para sentir. Cuando yo siento, se produce un espacio. Entonces, claro, es que eso se afloja, como que se calma. Cuando éramos niños, nosotros vivíamos en ese espacio. Por eso el niño, cuando es pequeño, él no sabe que mamá es mamá, papá es papá, por más que el niño empieza a decir mamá y papá no, porque le decimos y él repite. No saben quién es quién, es más, no saben ni siquiera quién es él. Por eso los niños cuando son pequeñitos hablan en tercera persona de ellos mismos. Estamos totalmente conectados, vivimos en el espacio, somos ese yo del espacio. Luego nos empezamos a identificar, otra vez con lo que les dije hace un rato, el rol. Yo soy esta, nací tal día, mamá nos muestra fotos, nos cuenta, mira, la partida de nacimiento. ¿Ves? Este es tu papá, este es tu hermano, acá esto. Vos te llamas así. Y empieza a venir esta idea de yo. Y yo tengo que ser así, por ejemplo, tengo que ser esta niña buena para que mi mamá y mi papá me quieran y no me rechacen. Entonces, con tal de no sentirme rechazada, construyo un papel de buena. Y por más que yo tenga ganas de tirarle de los pelos a mi hermanita, no lo hago, me controlo.
porque es que si hago eso me van a retar y voy a dejar de ser buena y eso me va a contactar otra vez con mi vulnerabilidad. Mejor me quedo quieta. Y ese quedarme quieto hace que justamente esa capa vaya creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y yo pase a prestarle solo atención a mis actos y mi comportamiento, a la imagen que le doy al otro, a la imagen que el otro me da, y así es el mundo. Y bueno, y fíjense en que hoy en día, si ustedes miran el mundo, es así, ¿no? Por eso tenemos el Instagram, el Facebook, todo esto que tenemos ahí, ¿no? En donde a la gente le importa la cara que tenés, la sonrisa que haces, las palabras que decís, cuántos títulos tenés, con quién estudiaste. Es muy importante. ¿Cuántos libros leíste? Nadie pregunta, ¿cuántas veces sentiste amor? ¿Cuántas veces fuiste feliz? Eso nadie se lo pregunta a nadie. La gente pregunta chorradas. Ah, sí, qué bien, veo que tenés todos esos cuadritos en la pared, qué bien. Qué bien que hablan de vos todo eso. Todo lo que yo hice, todo lo que yo hice. Todo, cómo me fui construyendo. Fui construyendo un personaje el cual va a terminar siendo polvo, igual que todos. El que es presidente, el que es senador, diputado o el barrendero que me barre la vereda. Todos vamos a terminar igual, pero es muy importante y eso es lo que no permite a nadie en este mundo sanar. Solo sana el que se despoja de todo. Y este movimiento nadie está dispuesto a hacer. Y despojarse de todo no es que yo, si tengo mucho dinero, ahora le regale el dinero a los pobres, no significa eso. Significa que me despoje de esa imagen que quiero dar, que empiece a ser transparente, a mostrarme tal cual soy, a que me voy a equivocar, a que la voy a cagar cada 5 minutos, porque es imposible ser perfecto. Eso me ayuda a empezar a mostrarme vulnerable y dejar que esa capa de protección empiece a deshacerse, porque hasta que esa capa no se deshaga, es que por mucho que me levante a las 8 y medite media hora, si después yo salgo y le pego una patada al perro porque hizo popó en mi vereda, no sé dónde estuvo ¿no? el efecto de la meditación, ¿no? Porque es como que lo hice por un ratito, a cumplir, porque hasta en eso nos ponemos horarios. Yo siempre me reía con el curso de milagros porque había gente que me decía que yo pongo la alarma para la lección. Yo decía, ay Dios. Era como que el curso decía, dentro de 10 minutos tenés que repetir la frase. Y la gente ponía la alarma. Es más, he llegado a tener una chica que me ha contado que lo anotaba y tenía un cuaderno de registro de todas las veces que lo había hecho bien y las veces que lo había hecho mal. Como si hubiera alguien en alguna parte que nos estuviera vigilando. La sensación de mirada externa es la que nos mantiene así, tensos, en conflicto, evitando que sintamos. Es como un miedo extremo a que me salga mal. Entonces, bueno, fíjense en que los pocos que parece ser que ahí en el mundo se iluminaron, es que lo dejaron todo. El Gautama era el príncipe del palacio de no sé qué corno, no me acuerdo cómo era. Se fue, se sentó bajo el árbol y ahí quedó. Por lo general, ¿no? Pero es que nosotros, esto de querer sanar y mejorar al personaje nos sirve para miércoles. Yo sé que es duro lo que les digo, pero es que se lo toca decir. No sirve para nada, porque yo sigo sosteniendo. Ahora
Si cuando era niña tenía que ser buena, ahora tengo que ser más buena todavía, porque ahora soy grande y encima soy espiritual. Y hay como una cosa, ¿no? Todo en torno a lo espiritual, como que hasta provoca rechazo. ¿Sí? Por ejemplo, mis hijos, es como que yo, bueno, los más chicos no, pero los más grandes, como que es como si no, tengo esta madre que es espiritual, pero qué miércoles, me hubiese tocado otra. Es como terrible, una vergüenza. Como que tenemos muchas ideas acerca de lo que es ser espiritual, porque es que no lo sabemos. Es que ser espiritual es ser feliz con lo que hay ahora, tal como es. Eso es ser espiritual. Ya está. Mira qué espiritual que sos. No, que te contaron que para ser espiritual tenés que estudiar mucho, tenés que adquirir mucho conocimiento. Anda a la India, tomate el avión. Hay gente que lo toma como algo sacro, ir a la India. No sé, yo nunca fui a la India. ¿Por qué no podés iluminarte en Argentina? Ah, no, porque acá no. Acá no se puede. Tenés que ir allá. En ese lugar está la energía que se te va a meter por los poros y vos ahora vas a ser espiritual. Es como que es complejo esto del espiritual, ¿eh? Es como para una charla larga lo del espiritual. No sabemos lo que significa ser espiritual. En el fondo todos somos espirituales y todos somos espíritus. ¿Será que tengo que contactar conmigo misma, con lo que soy, para ser espiritual y soltar el personaje que creo ser? Quizá el camino vaya por ahí, como está diciendo acá esta autora. ¿Será que tengo que conseguir esa intimidad conmigo misma, esa que perdí? Ese aprender a escucharme, a sentir lo que me está pasando ahora, a darme espacio, a, bueno, a darme cuenta que, bueno, que todo eso que yo le llamo mejor ahí no entrar, es el camino de salida, es que lo tengo que atravesar, es que se localiza en mi cuerpo. Va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y es que se va quedando incrustado en mi cuerpo. Y que encima, como ya es tan doloroso, pierdo la conexión con mi cuerpo. Por eso es que cuando nos encontramos en actividades como estas, ¿no? Que tenemos que establecer un encuentro con otro, es que no podemos, ¿no? Le empezamos a preguntar cosas, no sé qué, preguntas así, y no queremos preguntar nada que tenga que ver con lo interno. Y fíjense en que cuando uno entra en relación con alguien, en cualquier encuentro con el que se produzca, automáticamente se activa esta zona de acá que se llama el plexo solar y la cabeza. Y tiene que haber una comunicación. Si la persona me está diciendo algo, el otro está haciendo algo, yo lo siento en mi cuerpo. Por eso que cuando constelamos es que conectamos, por lo menos en esos momentos, con el sentir algo, porque estamos tan desconectados. Automáticamente nosotros sacamos la energía de acá y la metemos acá de vuelta, porque acá es donde sentimos que estamos a salvo, pensando. Y al pensar, lo único que hacemos es generar más tensión, más miedo, agrandar la capa de protección. Por eso se corta la comunicación, porque yo me desconecto del otro, me desconecto del mundo. Sí, parece que estoy acá en el mundo, pero es que no estoy. Para conectarme yo tengo que volver a sentir. Por eso tengo que llevar mi atención a esta zona, porque en esa zona está el niño interior. El niño interior sí lo puedo imaginar y decir, bueno, a ver, yo cuando tenía 3 añitos, 4, 5, como una ayuda, una imagen. Pero es que lo tengo que sentir acá, porque esta parte justo del plexo, fíjense en que encima en las mujeres tenemos el útero, es la parte receptiva.
Es una parte por donde entra la energía, en donde si algo no se elaboró, es que queda ahí, queda estancado. Por eso después, bueno, como que cerramos esa parte. Nos comunicamos desde acá, solo desde acá. Por eso fíjense que cuando respiramos, contactamos con nuestro niño interno. A veces pensamos que contactar con el niño interno es una cosa muy difícil, pero que en el fondo no lo es sencillo, porque es bajar acá. Yo siempre recuerdo de Antonio Blay que le explica que la manera de contactar con el inconsciente, que sería contactar con el niño interior, es respirar hasta el vientre. O sea, llevar el aire hacia el vientre y soltarlo. Ese movimiento de llevar el aire hacia el vientre y soltarlo activa nuestro inconsciente, activa nuestro niño interior. Por eso cuando nosotros constelamos, que parece ser que nos cuesta tanto trabajo encontrar el tema, el famoso tema, es que todos los temas tienen que ver con lo mismo, con algo que no sentí, que no me permití sentir. Y cuando me comunico con esa parte y expando, y todo empieza a aflorar y aflorar, es que ¿qué empieza a suceder? Empiezo a conectar con mi vulnerabilidad. Por eso notamos que cuando estamos en una sesión, en una constelación, el consultante llora, porque es que se empieza a aflojar todo eso. Bueno, por ahí capaz que se enoja, puede pasar. Pero es que todo eso empieza a salir. Y entonces las heridas, cuando va saliendo el dolor, ¿no? Es como que si tuviéramos un corte así, que se nos hizo mucha pus, ¿no? Estamos todos infectados, es que vamos a poner algún remedio ahí y vamos a apretar así, que salga todo eso, para que la herida empiece a cerrar. Bueno, el asunto es que hay que sacarlo hacia afuera. Entonces, el movimiento al que estamos acostumbrados es que cuando eso empieza a salir, nosotros automáticamente, ¡pum!, reprimimos, ¡pum!, cabeza. Pienso, pienso. ¿Qué le voy a decir a esto? Que me vino a decir esto. A ver. Y yo a eso le llamo responder, pero eso no es responder, eso es reaccionar. Eso es dar una respuesta a una pregunta que me hace el otro, que yo ahora la pienso, la elaboro y se la digo. Y entonces pierdo otra vez la conexión. Desde esta zona sí puedo comunicarme realmente, porque conecto con el sentir, recibo al otro dentro mío y así yo puedo responder. Y a medida que respondo, al otro le llega eso. Y eso va provocando que el campo se empiece, podemos decir, a ordenar, todo se empieza a aquietar y el consultante dice, ay, qué alivio. ¿No? Porque sintió como un vaciamiento, como que parece que primero se hubiese como desmoronado, ¿no? Pero al mismo tiempo luego se ordenó todo de vuelta. Todo este miedo a abrirnos, el único fundamento que tiene es no quiero sentir el dolor. No, no quiero. Todos decimos lo mismo. Es como que nos acostumbramos, vuelvo a repetir, no es que lo hagamos porque somos, que no podemos. No lo hacemos porque ya se institucionalizó, ¿no? Dentro nuestro. Tac, tac, tac. Ahora actúo así. Porque ya sé que así, bueno, por lo menos voy sobreviviendo. Voy tirando, como dice la gente, voy tirando. Y acá andamos, tirando, tirando. Como decía Hellinger, ¿no? Cuando le preguntaban en la tribu de los zulúes,
En vez de decir, como decimos nosotros, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros decimos bien, los zulúes decían, aquí estoy, aún vivo, aún vivo. Nosotros nos respondemos así, pues nos parece medio loco, así como yo voy a responder aún vivo. Es obvio que estoy vivo, ¿no ve? No me ve acá que estoy viva. Eso lo damos por sobreentendido, pero para ellos no. Para ellos lo importante era estar vivo y sentir, porque estar vivo es sentir. El tema es eh, instalarme en un espacio y comprender desde qué espacio yo tengo que hacer espacio, valga la redundancia. Es empezar de a poco a intimar conmigo misma, a contactar conmigo misma, a darme cuenta que si ahora me duele, es que me duele. Y no le pongo juicio al dolor. Y digo, no, no debería estarme doliendo. Es que me duele. Así hacemos también con los otros, nosotros. No le voy a decir esto para que no le duela. Y entonces hacemos esto que se llama puente, ¿no? Puenteamos nuestras relaciones y cambiamos el lenguaje y le decimos otra cosa que mejor le hubiese dicho esto, pero no, mejor eso no se lo digo, porque si le digo esto, entonces ahora va a sentir esto, y después si el otro siente esto, entonces yo me voy a sentir así. Y empezamos a enredarnos ahí. Imagínense si eso lo hacemos con los otros, ¿cómo lo hacemos con nosotros? Lo hacemos todo el tiempo, para que no seamos conscientes de otra cosa. Ese niño interior en nosotros está aterrado. Esa es la palabra, digamos, adecuada. A mí me gustó mucho cuando escuché de Stefan Hosner que decía que cada vez que se sienta un consultante al lado nuestro se está sentando un terrorista. Viene con una mochila y una bomba atrás. Imagínense la responsabilidad del constelador. Y a veces el constelador está preocupado por qué lo que está pasando en el campo, nada más. Y cree que si le arregla el campo al consultante, el consultante va a estar contento. No, si el consultante ya estuvo tratando de arreglar su campo solo y no pudo, porque lo ponía para acá y se le volvía a desarreglar para allá. Esta tensión que sentimos ya nomás cuando el consultante se instala al lado mío o está en virtual y está frente a mí, o está ahí y están todos los otros representando esto que me trae, es que vino alguien aterrado, o como dice Stefan Hosner, un terrorista. Suena dura la palabra, pero sí lo que nos lleva a ser el niño herido. Montones de cosas. Entonces, cuando voy adentro, obviamente que voy a experimentar terror. A veces la gente dice, es que tengo ataques de pánico. Y enseguida corren al psiquiatra que le dé la pastilla para no sentir el pánico. Nos da pánico sentir pánico. No debo sentir miedo. Bueno, si querés sanar es que lo va a tener que sentir. Nosotros buscamos maneras de no sentirlo, porque nos aterra sentir. Este señor que se iluminó, el de la India, hablando de la India, el Ramana Maharshi, que tenía 17 años, él sintió miedo, empezó a sentir miedo y dijo, yo me quedo acá y voy a sentir este miedo. Y lo sintió y así se iluminó, pero nosotros no. Queremos iluminarnos de una manera como usando la IA, ¿no? Inteligencia artificial. Vieron que ahora estamos todos con el chat GPT, le preguntamos todo. Decime, chat GPT, ¿cómo tengo que hacer para sanar mi niño interior? Bueno, tenés que respirar 3 veces por la narina esta, después respirar por la otra. Prende un saumerio, hacia así.
Y decimos, ay, si hago todo esto, entonces ahora sí, ahora sí. Pero ChatGPT no me dice que tengo que sentir. Me dice, tenés que repetir esta frase sanadora. Es como la gente cuando piensa que se sana por la frase sanadora. Y yo digo, pero que no, es que la frase no te sana. ¿Me puedo autoconstelar? Que yo sepa, hasta ahora las únicas actividades que uno realiza solo son muy pocas en la vida. Pero sanarse uno es muy difícil a uno mismo. Necesito. Es que el rol del constelador en ese sentido es muy importante. Pero la gente dice, no, es que tengo que ir con otro y contarle mis cosas y que se entere lo que me pasa. Bueno, quizás sea necesario ese movimiento, porque aún no has aprendido a escucharte a ti mismo, por ejemplo. Necesitas ese otro que te ayude a ir adentro, sin juzgarte. Siempre es bueno tener un terapeuta que no te juzgue, ¿no? Porque también podemos encontrarnos con eso que nos dan palo y lonja. Es que este niño herido empieza a funcionar de una manera en nosotros y genera en nosotros esto que se llama adulto compensado. Entonces yo ahora parece que soy un adulto, pero es que en realidad soy una adulta compensada, porque estoy haciendo cosas internas para ver si compenso esto que me duele, pero que como no lo quiero sentir, voy a compensar así. Y empiezo en ese movimiento. Es como que sigo desconectada, pero yo me cuento que ahora estoy sanando. Y en realidad no estoy sanando. ¿Por qué? Porque en ningún momento sentí el miedo. Me permití atravesar ese miedo o esa ira también. Porque también sentir ira está mal visto por el mundo. ¡Qué loco! ¿Cómo se sentir? A veces expresar la ira es una manera de sanar, porque nunca se nos permitió sentirla. En el mundo uno se tiene que portar bien, recto y correcto, para que digan, mira, qué buena persona, aunque por dentro haya un volcán en erupción. Uno a veces se pregunta, ¿qué es el miedo? Porque miedo, bueno, según cada, de donde lo estemos mirando, tiene un significado diferente, pero en realidad el miedo es una sola emoción que oculta muchas emociones. Nosotros lo fragmentamos el miedo. Al amor también. Le llamamos cariño, te quiero, amabilidad, bueno, le ponemos muchos nombres. Al miedo hacemos lo mismo, ira, vergüenza, pánico, le vamos cambiando los nombres. El miedo es un sentimiento que está muy profundo en nosotros, enterrado, muy, 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 muy profundo. Y que en realidad no es real. En realidad el miedo es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque lo uso para sobrevivir. Yo creo que sintiendo miedo estoy mejor. Así estamos de mal. Pero bueno, nos contamos eso. Tengo tanto miedo a ser rechazada que mejor hago así y hablo así y soy así para que no me rechacen. Tengo miedo de que, no sé, de que no me respeten. Tengo miedo de que, y siempre aparece ese miedo, ¿no? Bueno, ni que hablar del miedo a la muerte, ¿no? Todos los miedos tienen que ver con el niño interior. Cada vez que uno siente miedo, no es uno. O sea, nuestro ser, nuestra esencia, no es. No soy yo.
es mi niño interno. O sea que cada vez que yo tengo una sensación de miedo, es que apareció mi niño, mi niña, mi herida. Vamos a llamarle mi herida, ¿no? Es eso que estaba ahí enterrado que aflora. Y cuando aflora, nosotros, justamente lo que hacemos es volverlo a tapar. Por eso es que después se llama trauma, ¿no? La palabra trauma, que solo pensamos que son los traumas de cosas, eventos que nos pasaron y nos traumatizaron, no es solo eso el trauma. Trauma es escondí, me separé, porque ese movimiento a mí me hizo sentir ahora que estoy a salvo. Todos tenemos cuatro miedos que son los más, bueno, comunes, ¿no? Tenemos un miedo a sentirnos presionados y exigidos por otros. Fíjense en que si ustedes conectan con su infancia, van a ver que si hemos tenido una mamá o un papá muy exigente, que nos decían, tenés que sacarte 10, tenés que recibirte, tenés que estudiar, tenés que hacerme quedar bien. No. Cada vez que me encuentro en una situación ahora de adulto donde vuelve a aparecer eso, es que conecto otra vez con la herida y aparece el miedo. El otro miedo es el miedo a ser rechazada y abandonada, porque ya de niños también vivimos eso, en que teníamos que ser buenos para que mamá y papá me sonrieran y me acariciaran o me abrazaran y no me dejaran ser una buena hija. Entonces, si ahora voy al exterior y no soy buena hija o buena mujer o buena madre o buena lo que sea, vuelve a aparecer el miedo. El otro miedo es el miedo a ser mal interpretado. Fíjense, si ustedes van conectando y les va cayendo lo que les voy diciendo, a mí me resuenan todo. Como decir, es que yo dije esto y que el otro entendió otra cosa. Y se enojó conmigo. Me cerró la puerta, ¡pum! Se fue. No me dan espacio, no me ven, no existo. Entonces, por ahí quizás aprendí a callarme para no volver a sentir este miedo. Y el otro miedo es el miedo a ser abusado. Ese abuso, bueno, obviamente que está el abuso físico, pero también hay abusos energéticos, ¿no? De ser eh, invadido por otros. Todos esos miedos que emergen una y otra vez son los que nos dan bueno, la alerta, ¿no? La alarma de que el niño interno se activó, que la herida está abierta. O sea que es una herida que se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Porque cuando estoy en la situación de que algo sucede, es que yo vuelvo otra vez a ese movimiento de contracción, en donde mediante el miedo, o sea, en vez de usar el miedo para sentirlo y liberarme, lo uso para volver a contraerme y seguirme protegiendo. Entonces nunca llego al núcleo. Así es como, bueno, gastamos, digamos, energía al cohete. Escapamos, nos escondemos, bueno, hacemos diferentes cosas. Decimos, no, no, es que esto no puedo. Tenemos como de esos cuatro miedos, montones de miedos que se manifiestan en nuestra vida de diferentes maneras. Y no solo hacemos eso, sino que también negamos sentir el miedo. Decimos, no, no, yo no tengo miedo, yo puedo con esto. Porque se nos ha enseñado a que sentir miedo está mal. Entonces yo tengo que encubrir el miedo, negar que siento miedo, aguantarme. Es que si te duele, te la aguantas.
Fingir que bueno, que todo va bien cuando me estoy sintiendo mal y el dolor sigue creciendo. La herida ya empieza a supurar, digamos, ya supura. Porque son mecanismos que hemos aprendido. A aguantar, no decir, callate, bueno, tiremos, sigamos tirando, en vez de sentir. Es como que ir ahí es como, no sé, como lanzarme de un precipicio y que me voy a, ¡puf!, a hacer pupa. Pero para poder llegar a curarme, vamos a decir, o a curar la herida, tengo que aceptar que siento miedo. Es que siento miedo y lo siento. Y no tener vergüenza de decirlo. Es el primer paso. Es el que no hacemos, ¿no? Dejar de fingir que no tengo miedo. Dejar de compensar el miedo. Dejar de victimizarme. De enfadarme con la vida. De distanciarme de los demás. De juzgar a los otros y juzgarme yo. De dejar de pretender que el otro se haga cargo de mí y que me arregle. Porque todos esos movimientos no me ayudan. Es decir, que el movimiento es permitir. ¿Vieron cuando nosotros escuchamos en el Hoponopono que dice, permite, permite que la divinidad... Bueno, la gente se imagina cosas, nubes de color y cosas extrañas. No, no, es que tenés que permitirte. Vos. ¿A quién le digo gracias? A vos. Si es que el único que existe sos vos, ¿no ves que no hay nadie? No, no, estás solo. Es tuyo el dolor, tuyo. A ver, no, el otro no puede sentir por vos. Tenés que sentirlo vos. Bueno, entonces ya es hora de que justamente aprendas cómo responder al miedo, haciendo estos movimientos que hemos dicho recién. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue el asunto del niño y el miedo? ¿Hay preguntas? Pregunten, un ratito de preguntas podemos hacer. Después descansamos. ¿Cómo les resuena esto de que evadimos sentir el miedo? ¿Les toca? ¿Les parece familiar? Vea Hola, que... Sil. Hola, Bea. Bueno, me encantó todo lo lo que dijiste. Sí, yo tuve que enfrentar varios miedos, no uno, varios, varios. Y la única forma es verlo, hacerse cargo que lo tenemos y atravesarlo, como vos decís, atravesarlo pero desde la comprensión, no desde la crítica, que por qué, que para qué, porque viste que tenemos todo Sí, es los el por, juicio. par, el juicio, Claro, lo que vos estás diciendo es que automáticamente nos aparece el juicio. No sé, total. por ejemplo, suponete que es la relación, no sé, con tu hija, ¿no? Tu hijo. Entonces, es que no me puedo permitir llorar ahora. Tengo que mantenerme así, Sí, el ¿no? personaje. Claro, sostener esto. Y a veces sostener es lo que hacemos siempre, ¿no? Sostener, aguantar, fingir que estamos bien cuando no lo estamos. Ujú. Porque quizás lo que nos falta es ese movimiento, ese darme cuenta de que cada vez que hago ese movimiento es que me vuelvo a enterrar de vuelta allá más hondo, porque es más difícil soltarlo. Y hay algo que me encantó, que dijiste, me fascinó, que todos los títulos, ¿viste? Vos vas ayer fui a la reunión de unas amigas y bueno, era en la casa de una específicamente y tiene todos los títulos, ¿viste? Entonces yo las escuchaba todas.
Vos sabés que ahora escucho más que antes, no hablo tanto. ¿Viste qué bueno? Eh, y todo me preguntaban si me sentía bien. Mm. Yo, viste, yo veía cómo cada una se expresaba y, y todo con los títulos, Silvina, pero lo que dijiste, pero sos feliz. Me encantó lo que acabas de decir, porque nadie pregunta eso. O sea, mirá, me hice este curso, este, lo otro, tengo tantos consultantes, me va bárbaro, voy a hacer un ritual de no sé qué cosa al lado del río de no sé dónde. Y bueno, pero ¿y vos qué pensás? Y si te hace feliz, le digo, hacelo. Pero cada reunión dice, oh, yo no sé lo que te está pasando. Dice, vos estás en una secta, ¿qué estás haciendo vos? Y yo le digo, nada, yo no estoy haciendo nada más que escuchar. Pero es increíble cómo vamos cambiando nosotros, ¿no? A lo largo de todo lo que nos estás enseñando. Por lo menos a mí me está pasando esto, que Sí, el cambio ahora sucede escucho porque más. ustedes están abiertas, no porque yo se los diga. O sea, Claro, es que mira, cuando vos estás, ¿viste esto que dicen cuando el alumno está listo, el maestro aparece? Bueno, sí. es que sos vos misma tu propia maestra. O sea, como que yo le puedo decir esto mismo a otros. Y es que como si Mm, estuviéramos hablando, viste, como cuando uno trabaja en la escuela, que los chicos están todos mirando para otro lado. sí, No les llega. exacto. Es que te llega cuando vos estás lista para recibirlo, si no, no lo podés recibir. Si a mí me hubiesen hablado de esto cuando yo tenía 30, pero no sé, decía, "Che, ¿pero qué les pasa?". Sí, totalmente. Porque ahí Sí, estaba en otra etapa de mi conciencia, donde yo no podía recibir esto. Cuando vos estás lista, lo vas a recibir. Entonces, claro, cuando te empezás a relacionar con otros y, claro, a los otros le pareces rara, porque es como que vos tendrías que estar haciendo lo mismo. Tendrías que estar, exacto. no sé, por ejemplo, si todos estás en una fiesta y todos toman whisky, vos tenés que tomar whisky, porque, a ver, si no, te van a tomarlo, tenés que hacer lo mismo, ¿no? Y decide, es que yo no necesito hacer eso, ¿no? Es Total. como que, claro, al principio te hace sentirte rara, porque decís, ¿por qué yo no estoy haciendo lo mismo? Es porque no lo necesitas. Sí, pero Y los siempre otros fue lo un poquito así. necesitan, Sí, para divertirse y estar bien. Y sí, hay o para algo, no sentir, justo, o no sentir, y hay claro. algo que lo escucho a menudo en compañeras, ¿no? Hay algunas que tenemos más afinidad que con otras, y tienen miedo a constelar. Ah, y eso pienso que lo tienen que trabajar, yo les digo, desde el Sí, amor, no ¿no es es que tengan cierto? miedo a Desde, constelar, yo creo que es miedo a sentir. a Porque es que te ponen sentir. una situación, la situación Ajá, terapéutica de la constelación, te ponen una situación que no te queda otra que sentir, no vas a poder escapar de ahí. claro. Es que si no sentís, no podés hacer la constelación. No, no, es que automáticamente te vas a la cabeza. El otro día con una chica estábamos en las prácticas y ella misma me decía, y encima ella me decía, ay, perdón, perdón que me equivoqué. Y yo decía, no, no, pero es que no, a mí no me tenés que pedir ningún perdón. Es que fíjate el movimiento que haces, ¿ves? Ves que automáticamente parecía que iba a ir bien y de repente cuando se llegó al punto, Ah, encima justo después ella me dijo, es que estamos constelando un tema que justamente es mi tema. claro, Y entonces se pudo conectar y eso estuvo bueno, porque pudo conectar con eso que la compañera estaba constelando y ella que no lo pudo todavía sentir. Y después sintió un alivio porque se dio cuenta cómo ella automáticamente se había ido a la cabeza. Dice, ay, es que me fui a la cabeza. Entonces, claro, después ya había entrado a poner muchos muñequitos, porque es como un decir, bueno, si pongo muchos muñequitos, no sé, hago muchas cositas, es como que se va a aliviar la cosa. Pero era increíble porque al observar a la que estaba constelando y la que constelaba, era increíble cómo iba cambiando todo, ¿no? Era como haber llegado al punto, salir de ahí e irse para cualquier parte. Y claro. bueno, y tuvimos que volver la constelación atrás. Le digo, no, vamos a empezar, vamos de vuelta.
Vamos a poner No, porque tal ella cual ella llegó, había posicionado y vas a ver cómo claro, desde esa configuración ella puede arrancar. Porque es que tenés que atravesar, hay que atravesar ahí el dolor ese, que las unificaba a las dos. Claro, ese dolor. sí, sí. Sí, sí. Cuando llegas al dolor lo tenés que atravesar, no te queda otra. Es la única manera. Ujú, No hay otra manera de sanar. Yo sé que nosotros queremos recetas y queremos, bueno, también queremos la pastillita mágica, ¿no? Que nos va a sentir felices. ujú. Vieron que existe la pastillita. El otro día leí alguna que se llama Happy Pills. Yo decía, ay, mira, te tomas una de estas y estás happy, happy, feliz. Como que buscamos ahí Claro. y ahí no hay nada. Bueno, hay una cosita momentánea, Un pero placebo. claro, un Ujú. placebo. Silvi, Ay, ¿te puedo hacer una preguntita? sí, No pero sé si Bea tiene, no sé si sí. Bea tiene alguna preguntita más que hacer, si no te quería Ah, preguntar algo. no, 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 no hay problema, amor, no, Mariela, no, pero ahí está no. Mirta. Hola, Mirta. Tanto Hola. tiempo. Eso. Y está Judith, que tenía la mano levantada hace rato. ¿Les No dejamos a hay ellas? problema Ahí está, no hay problema que pregunten ellas y después ahí está. pregunto yo, no hay Dale, problema. dale. A ver, Mirta. Bueno, yo primero quería agradecerte porque fuiste y sos una gran maestra, porque realmente todo lo que me enseñaste constelando y eso de yo no sé nada y así es cuando lo hago, me ha dado muy buenos resultados en las personas que han llegado y nos enseñaste también a no salir a buscar a nadie, sino que vengan solos y no estar, vos tenés que constelar esto, lo otro, como esa cosa que decías recién, eso espiritual que nos creemos. ¿Quiénes nos creemos? Porque estoy acá, vos venís para acá, no. Y siempre les digo, háganlo con quien resuenen, con quien tenga gana, Claro. no, que tiene que ser yo, tengo que ser yo acá. Y me encantó porque yo ahora estoy en y valoré más toda tu enseñanza cuando ahora yo estoy en una mentoría que me salió bastante. Y cuando vi que es una carnicería humana eso espiritual, y digo, wow, entonces hago lo que decía recién Bea. Escucho, veo, entonces dicen, ¿y vos qué del lado está? ¿Y vos Entonces te empiezan a mirar, dice, ¿qué lado está? De ninguno, solamente estoy viendo a ver qué pasa, qué me puedo llevar, lo trabajo para mí. Entonces yo digo, ¿de qué lugar espiritual si nos se están midiendo cuánta plata tiene uno, cuánto el otro, los títulos? Wow, digo yo, a veces cómo se equivoca esto espiritual o lo agarran desde ese lugar y decimos, no, porque yo soy el mejor, no, porque de acá. Y en esta mentoría nos están haciendo entrar a las redes, ¿no? Entonces tenemos que subir y empiezan a medir quién te pone. No, yo todavía no hice nada. No, porque yo digo, yo no quiero ir desde ese lugar, quiero ir y decir, aunque no me vea nadie, pero dije lo que yo quería, porque si no, digo, me vuelvo a disfrazar ahora de buenita y me pongo dos alitas y ahora soy re buena. Eso está muy bueno, eso que decís vos, Mirta. Bueno, igual yo ya te conozco, que ella estuvo Sí, trabajando en una formación, ¿no? En un grupo bastante heavy. sí, y ahí lo aprendí con vos y Tuvimos te una quiero decir gracias. experiencia y yo la verdad que ella, bueno, se portó siempre tan bien, tan centrada, ¿no? Porque es que, por eso les decía, es que se da cuenta, es que no entra en la cancha, ¿no? Del otro y se empieza a hacer Pero bueno, el que no, y recibe esta información que es muy impactante, chicas, esta información parece muy tonto, pero es que no es para todos. Entonces llega un punto que provoca, o sea, activa los miedos, ¿ven? Otra vez se activa el miedo. Entonces aparece el ataque, la Sí, defensa. Y bueno, trabajar con muchas personas, por eso esto que cuenta Mirta, que está en la mentoría y que obviamente que te van a poner en el mundo este de la competencia, o sea, a ver, claro. que, Pero muy desleal, digamos, de una carnicería donde entre nosotros mismos lo que estamos ahí claro, adentro. Entonces sí, yo digo, miden el que está mejor, el que está, y no van desde el sentir cada uno lo que viene a hacer, porque yo lo entendí así, ¿no? Entonces yo digo, sí, bueno, si constelar lo mío es esto hasta acá, será hasta ahí. Y si la persona después decide irse a otro lugar, yo no lo voy a matar porque lo voy a ver y no lo saludo más, no existe. No, no puedo ser así, porque si no, no estaría en el lugar de que todos estamos en el camino. Yo siempre le digo a todos, somos facilitadores. Estoy en el camino, le digo, yo tengo 1000 pasos, vos tendrás 3 y te puedo ayudar, y el que tiene 1500 me está ayudando a mí. Porque digo, todos nos agarramos de la manito, pero si yo quiero salir sola, no podemos.
Y desde ahí parto. Entonces yo no he hecho nada, estoy ahí, digo, no, porque hasta que yo no lo haga de sentir y estoy grabando, pero todo a mi manera y desde mi lugar. Entonces digo, guste o no guste, no importa, pero yo me está contenta con lo que, desde mí. Claro, Y eso te lo tengo que agradecer a vos porque eso no inculcaste mucho y inclusive el problema que vos decís que hubo es por eso, por decir vos vayan al sentir, vayan a hacer, no traigan títulos, no traigan cosas porque no me interesa, sino quiénes son. Y está buenísimo, así que gracias y a vos, infinitas Mirta. gracias. La otra vez cuando me mandaste el mensaje enseguida reconocí tú, viste que yo te dije, es la voz de Mirta. Sí, Porque claro, porque era la que sí. siempre ponía los pañitos calientes en el grupo. Fue un grupo Ya que te yo dije, si algún día andás por acá, contaba sentite los días libre para que se termine el grupo, porque decía, ay Dios, qué desafío. Ella me decía, no, pero es un desafío, estamos aprendiendo. claro, Y bueno, aprendemos de eso también. y la verdad que sí, que aprendimos mucho. Fue muy, muy bueno. Los que llegamos al final llegamos aprendiendo un montón, así que te lo agradezco porque fue, Sí, así como fue difícil, pero fue muy, muy valioso en el sentido del sentir, de permanecer al margen a pesar de todo, ¿no? Y eso es buenísimo. sí. Cada vez que voy a hacer una constelación me acuerdo siempre de vos, porque digo, sé que no sé nada. Bueno, gracias, Mirta. Acá va a hablar, digo yo, cuando arranquemos. Claro. Gracias, No, infinitas gracias, gracias. Mirta. Gracias por estar ahora acá. Gracias. Bueno, y Judith, qué buena cara que tenés hoy, Judith. Te veo bien. Sí, me estoy conectando demasiado, me parece, con todo lo que decís. Estoy teniendo como Mm, experiencias, no sé si llamarlas dolorosas, conectándome con lo que vos llamás el cuerpo, pero después de que te escucho me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo. La pregunta que te quería hacer es respecto del ejemplo que pusiste, la criatura que tira de los pelos. ¿Sí? Yo entiendo que el padre, por una cuestión de educación, le enseña no tenés que tirar de los pelos. Y la pregunta sería, ¿siempre vamos a tener un trauma entonces? Porque hay como un mm. deseo de tirar los pelos, pero por otro lado los padres nos limitan por una cuestión de educación. O sea, vamos a estar traumados siempre, no podemos estar sin traumas. Esa sería la pregunta. Bueno, capaz que no fue un buen ejemplo que di, pero es como que, mira, los niños, ¿no? Ellos, por ejemplo, vos fíjate cómo se relacionan los niños, ¿no? Ellos, bueno, se pelean, hacen alguna cosa y después al rato se están a los besos y ya está. Obviamente que vos como mamá al niño sí le vas a mostrar que, bueno, que no está bueno pegar, ni tirar de los pelos, ni hacer nada de eso. O sea, como, como algo que es socialmente, digamos, aceptado de que tenemos que cumplir ciertas reglas sociales para relacionarnos. Por eso digo, capaz que el ejemplo no fue muy bueno, pero es este que nosotros ya desde niños hasta le decimos, mira, no llores, no sientas, no Ah, seas vos mismo. ¿Mm? esos serían los ejemplos. Claro, es como una cosa que nos van inculcando de tenés que ser así, ¿no? Eso que decía Ah, hace un rato Mirta, fíjate, en una mentoría, ¿no? De la ajá. competencia, ya nos viene inculcado hasta bueno, desde chiquito y después en la escuela se agranda. ¿Por qué? Porque te meten en un espacio donde te meten conocimiento y te meten que vos tenés que ser así, que tenés que ser buen alumno, que tenés que ganar el premio, que tenés que, ¿no? Es como que te vas entrando en el mundo este, y claro, es que sentir queda de lado, no es Ok. importante. Ojo, hay escuelas que sí, que apuntan al trabajo del cuerpo y que trabajan las relaciones, hay escuelas donde se trabaja eso, que son un poco más adelantados en este aspecto. Pero otros que no, que lo que importa es saber, el conocimiento intelectual. Punto. Aprobar, tener el título. Bien. Y ahora, anda, Casi todas. Y lo que te quería con preguntar todo. también, cuando hablaste del dolor y de la frustración, siempre que uno se conecta con el dolor, al empezar a trabajar va a sentir una frustración o hay una forma de conectarse con el dolor que no te frustre, como esa sería la pregunta. O sea, tenemos que saber que nos Sí. vamos a frustrar.
te vas a frustrar si te enjuiciás, Ah, si vos le pones juicio al sentir. Ahora, si vos sentís y sentís, no te vas a frustrar. El asunto es salir de eso que tenemos, que yo le dije hace un rato, de luchar. Luchar para ser mejor, ¿no? Y ojo, que por un lado está bien que, a ver, por ejemplo, en esto que hacemos nosotros, que es aprender a constelar. Bueno, bien. Obviamente que sí, mira, yo me sigo formando, porque obviamente que la parte del conocimiento es importante, ¿no? Comprender cosas nuevas, ver a otros consteladores que trabajan de tal manera, y bueno, y adquirir nuevas herramientas. Está todo bárbaro, ¿sí? Pero cuando vos tenés que ir a la cancha y estás en la situación, es que con todo eso vos también vas a hacer algo tuyo, vas a conectar con algo tuyo, ¿no? Que vas a dar, que va a hablar de vos misma. Por eso para mí nadie constela igual que nadie. No, no se puede constelar igual que el otro. Vos le vas a poner tu impronta. Pero para eso va a ser necesario que ciertas cosas las experimentes, las internalices, ¿no? Como esto que decía hace un ratito Mirta. Yo me acuerdo cuando vos decías esto de sentir. Bueno, ella ahí hizo un clic y ella después eso lo usa, pero no lo hace igual que yo, lo va a usar como ella lo sienta. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Si no, te lo explico con otro ejemplo. no no, Es como que al principio vos vas a captar todo, ¿ves? Como vos dijiste recién, estoy escuchando, sí. hay cosas que me van entrando, otras que no, por momentos te va a parecer que no sabes nada y decir, uy, estoy perdida. Bueno, todo eso va a ir calando dentro tuyo. En un punto se asienta, se asentó. Y ahora vos, eso que tenés, que ya lo tomaste, esto es como con los padres, ¿ah? Lo tomaste y ahora lo entregas al mundo. Pero seguramente va a haber, en el proceso va a haber frustración, no va a ser todo tan... Claro, frustración porque te va a venir el juicio, porque por ejemplo vas a estar haciendo una constelación y vas a decir, ay, qué mal que me salió, ay, no sé, no sentí que fue, ¿no? Te va a venir un juicio. Pero en el fondo es que lo vas a estar haciendo, que algo va a suceder. Ah, ok. El asunto es aprender a que cuando te vas a la cabeza, bajar ese movimiento, ¿ves? A que comprendas que el consultante, como dice Stefan Hosner, es que es un terrorista sentado al lado tuyo. Tiene un miedo, un chuchi, y media que aprieta el botón y explota la bomba, es decir, mola. Bueno, a ver, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Vos no, Judith. ¿Lo quiero salvar? A ver, ¿qué me viene? Ahí conectás con tu sentir. Bueno, ahora cuando en el mes que viene trabajemos con la entrevista, lo vamos a internalizar más esto. ¿Qué siento acá adentro? A ver, ay, es que me está dando miedo este consultante. Ay, y ese miedo no habla solamente de mi consultante, está hablando de mí también. Y eso no te Entonces, puede generar una frustración, tener un miedo con todo lo que uno sabe, internalizó, metió, te agarra como una cosa que decís, al final tanta cosa, y acá entonces estoy que no sé ahí qué está, hacer. claro. Sí. No, pero sí vas a saber qué hacer. Mira, en ese momento vos vas a respirar profundo Mm. y vas a volver a conectar con él o ella, bueno, no sé quién sea. Otra vez, te vas a hacer espacio y vas a volver. ¿Eh? El otro día con la chica, yo le decía, es que no te hagas problema, no te frustres, porque es que enseguida te aparece el juicio. O sea, yo, chica, que estoy acá en este lugar, a veces yo no quiero emitir, o sea, no saben lo que es no emitir juicio, yo no sé cómo hacer para no juzgar, porque es que tengo que corregir y al mismo tiempo no juzgar, y a veces es complicado. Digo, tómalo tranquila, vamos de vuelta para atrás. Entonces le fui mostrando dónde era que la consultante, que era su compañera, se le había ido de foco. Digo, ¿ves? Acá en este momento fue donde se te fue. Y ella quería que yo en el momento le hubiese dicho. Yo digo, no, yo te dejé avanzar.
porque quería que vos conectaras con ese que no sabes para dónde ir, porque si te hubieses detenido ahí, ahí hubieses ido, pero no le metiste por ahí porque es que te sentiste abrumada. Y porque, ¿qué hizo? Ella conectó con su dolor, que era el mismo de la compañera. ¿Sí? Bueno, es que lo tenés que experimentar. Nosotros aprendemos de la experiencia. Miren, chicas, por más que leamos muchos libros, miren, se los dice alguien que yo soy súper fanática de los libros. Antes de comprarme una cartera, me compramos un libro, Yo más que nada apuntaba, ¿no? Silvina, no a ser consteladora, sino como, bueno, decido experimentar el miedo, el dolor, y después vuelve, y después me frustro, y después, y esa era la pregunta. O sea, es inevitable la Es frustración, inevitable, es un sí. proceso, a eso apuntaba. Exacto, claro. Ajá. Que no Y te dé saber, miedo sentir frustración o eso, ya equivocarte. no. O sentir que no sé, que te quedaste así y no sabes para dónde ir. Ajá, ok. Porque la que te va a hacer a poner el palito en la tranquera es siempre tu cabeza. Siempre es cuando te vayas a la cabeza. Bueno, eso es otra cosa que tenemos, no nos podemos frustrar, porque cómo estás haciendo tantas cosas y de repente no lo sabes hacer y estás frustrada. Esa es otra de las cosas en cómo vivimos. Claro, es que también la frustración está mal vista por el mundo. Eso. Pero Bueno, bueno, es que no está mal que te sientas, uy, decís, uy, me equivoqué, me siento mal, lo hice mal y me hubiese gustado hacer. Bueno, lo sentiste, no ok. pasa nada. El asunto es el juicio. O sea, cuando vos te juzgás, mejor dicho, te condenás ya por haberlo hecho mal. Y decís, ay, esto no lo de... Bueno, es que va a suceder, te va a Ok, suceder. gracias. Gracias. Pero confía en tu propio proceso, porque yo te digo, yo te miro y te veo cada día mejor, así que. El Sí, tema es pero que tengo, uno no se ve, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a nosotros vernos a nosotros mismos? Pero es que te ves en el otro. Hay que aprender a verse en el otro. El otro es, bueno, somos nosotros, así, ¿no? gracias. Bueno, ¿se fue Mariela? Ah, no está ahí. Ah, no sé si se fue. Veo el sillón vacío de María. Ah, no, ahí vino. Ahí vino Mariela. Era justo la perrita que quería que le abra la puerta. Dale. Silvi, bueno, Mm, me quedé resonando en esto que decía un poquito también Judith de la frustración. Y bueno, yo creo que ahí también es donde conectamos con nuestro niño interior. Porque cuando el niño se frustra es cuando después crea, cuando aprende, pero bueno, está como mal visto frustrarnos. claro. Y es lo que hoy es el gran desafío con los padres, que no dejan que los chicos se frustren, Es más, está mal ¿no? visto, Mariela, porque, por ejemplo, bueno, yo cuando trabajaba, me acuerdo que, por ejemplo, la maestra, me acuerdo con la maestra de mi hijo más chiquito, ¿no? Me decía, ay, es que tu hijo tiene baja tolerancia a la frustración. Y yo le decía, que es un término nuevo ese, ¿no? Me salió. A ver, todos los niños tienen baja, o sea, a ver, el niño que te hace el dibujito y quiere que vos le digas que está bien, aunque capaz que está mal, pero no le gusta que le digas que se equivocó. El niño Ujú. le duele que vos le digas. Bueno, depende de la edad del niño, vas a encontrar la manera de decirle, bueno, mira, a ver esto, mira, podemos hacerlo otra vez, vamos a hacerlo así, Claro, para que él mismo, ¿no? Pueda de su error aprender y no que diga, esto está mal, ¡pum! claro. Y ya le Es un poco pusiste esto un cero que con tenemos que rojo. aprender también como consteladores a no ponerle juicio y frustrarnos cuando a lo mejor nosotros sentimos que la constelación no nos salió tan bien y a lo mejor la Exacto, constelación salió hermosa. claro. Y mi pregunta un poco, Silvi, iba referida a esto que también me quedó ahí resonando del sentir, es que
que tenemos miedo a sentir también cuando tenemos miedo a exponernos. También, sí, sí. Porque a mí Sí, me eso pasa del mucho esto, exponerse ¿no? Que a veces me también. cuesta Mm. el exponerme, porque bueno, ¿qué van a decir los otros? ¿Qué van a pensar los otros? Pero sé que es un trabajo que tengo que hacer conmigo misma, ¿no? Pero que me cuesta un montón. Sí, a todos. A veces el hablar en las Mm. redes, el decir algo, y a veces no lo hago porque digo, qué sé yo, me da miedo, o me doy cuenta, por ejemplo, qué sé yo, en la foto siempre me pongo atrás Sí, es como el para no estar mostrarse, ¿no? adelante. Esto de mostrarte, bueno, porque obviamente que ya desde nosotros mismos, ¿no? Está, uy, es que me voy a mostrar y que van a decir de mí, ¿no? Como si fuera muy importante lo que el otro va a decir. E igual va a decir, o sea, mira, por más que vos lo hagas lo mejor, algo van a decir. Es que es continuo en nosotros esto, pero el juicio es una defensa también que nosotros tenemos, ¿no? Que usamos, es como un arma. Como que creemos que juzgamos y entonces así estamos con una espadita. Entonces como, bueno, fíjate, mira lo que hiciste, ¿no? Como que nos conecta con esa superioridad, ¿no? Esa arrogancia que tenemos. Y bueno, eh, esto lo vas a tener que atravesar, sí, lo tenemos que atravesar todos. Sí. Sí, sí, tal cual es un trabajo Sí. diario, pero digo, ¿cómo cuesta a veces, Silvi, no? Cuesta porque no lo experimentamos, que nosotros aprendemos experimentándolo. Mira, yo hace un rato a mis hijos los más chiquitos que viven conmigo les decía, bueno, me voy a trabajar mis temas. No, me dicen, ¿qué vas a hacer, mamá? Le digo, no voy a hablar del niño interno, le digo, y de paso, trabajo en mí, porque trabajo todo este asunto de a ver hasta dónde me animo, qué es lo que digo, qué me sale, qué siento. Es un ejercicio activo, chica. Ujú. Yo cuando trabajo con ustedes, yo también trabajo, veo pensar que yo estoy acá y no, todo va pasando por dentro mío. No, Entonces es todo, revisarse todo el claro, tiempo. claro, todo ese proceso también es sanador. Bueno, es que es la única En manera que realidad es un tema tenemos. conmigo, Silvi, porque yo, más allá de esto, yo lo trasciendo al miedo, porque doy talleres de emociones, de ansiedad, por ejemplo, y el otro día di un taller de ansiedad y de estrés en un lugar donde me llamaron para dar charlas porque les gustó una charla que di en el hospital sobre emociones y el cáncer de mama, pero después yo me quedo resonando con eso, ¿no? Lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, viste, todos esos miedos que me quedan a mí, pero Sí, cuando hablo, después muchos me dicen, ay, ¿cómo haces saber tanto? ¿Cómo haces? No, en realidad no sé. He leído, soy como vos, Silvi, también fanática, o sea, antes de comprarme una cartera me compro un libro, pero también entendí que el saber que uno acumula es de la experiencia y y de las vivencias, más que claro. de los libros. Mira, en constelaciones decimos, te lo pasaste por el cuerpo. Tal cual, ¿Eh? tal cual. Todo lo que aprendamos y no lo pasamos por el cuerpo es como caer en saco roto. O sea, es que no te podés aprender de memoria las cosas. Vos vas a leer un libro, bueno, cualquiera de nosotros leemos un libro, es que algo te va a quedar. Bueno, eso que te queda porque lo relacionaste con otra cosa que previamente la experimentaste y ahora vas a hacer toda una cadena y bueno, ya está. Y se transformó en una experiencia. Lo pasaste por tu cuerpo. Y ahí es donde te quedó. ¿Viste cuando uno decía cuando iba al secundario estudiaba que no me Ujú. queda? Bueno, no nos quedaba porque los queríamos estudiar en memoria. Pero en cuanto vos lo pasabas por tu cuerpo, o sea, o lo relacionabas con diferentes otras cosas, es que hablaba desde vos misma y hablabas bárbaro. Ahora, cuando lo querías repetir como un loro, no te salía, porque eso no lo viviste. Es que sanar Pero es bueno, como dice Stefan más allá de Hofstad. todo, la verdad que muy lindo todo lo que fuiste hablando, Silvina, muy, Este libro es muy maravilloso, cierto todo. chicas, y es larguísimo. Yo lo voy a ir compartiendo de a poco porque tiene muchas cosas para darse cuenta. Eh, Después, si quieren, se los paso. Se llama De la codependencia a la libertad. ¿No? Y Hermoso. va hablando todo el proceso que vamos pasando
para conectar otra vez con el núcleo, ¿no? El núcleo del ser, o sea, el interior. Y sacando todas las capas de todo lo que hemos, bueno, agarrado, porque no nos quedó otra, porque es que, bueno, a todos pasamos por el mismo proceso, chicas, ¿eh? Por más que las historias hayan sido más duras o más blandas de nosotras, podemos calificarlas, pero todos hemos sido niños y hemos sentido que no fuimos vistos, ni escuchados, ni atendidos lo suficiente. Ustedes lo verán en sus propios hijos. A mí, Dios mío, me dice, mamá, ¿dónde estás? Nunca estás, no sé, son cosas que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si yo siento que, pero claro, es la percepción de ellos también hacia nosotros. Y todo esto lo tenemos que trabajar, bueno, juntos. Por eso Constelar es bueno, porque es que trabajás con todo tu sistema. Estás mirando los lugares de todos, el tuyo, el de tus hijos, tu pareja, tus padres. No sé, te estás sintiendo que vos estás en comunión con todos, ¿no? Es un trabajo más, a mí me parece tan expansivo, tan bueno, que por eso Hellinger dijo, no es una terapia, no es una terapia, es algo, es una apertura hacia. ¿No? Donde vos dijiste, yo estuve acá muchos años, bueno, ahora estoy decidida a moverme de este lugar, ahora voy a expandirme, ahora voy a abrirme, ahora voy a ser yo misma. Bueno, chicas, lo dejamos aquí. A las 5 nos volvemos a encontrar. Descansen, tómense unos mates. Muchas gracias. A las 5 nos Muy encontramos hermoso. que vamos a trabajar un poco con lo que, bueno, algo referente a las constelaciones. ¿No es a las 5 o a las 6, Silvi? ¿Qué puse? ¿A las 5 o a las 6? No, a las 5, A las 5 puse. 17.